Bienvenidos a una videoclase más. En esta ocasión vamos a ver la estructura de datos lista. Vamos a ver unos conceptos generales para empezar. ¿Qué es una lista? Una lista es una colección de datos o elementos llamados nodos, uno detrás de otro, los cuales se conectan por medio de un enlace llamado puntero. El nodo tiene dos elementos, una parte para datos y una parte llamada enlace, que es el puntero que apunta al siguiente nodo de la lista. Las listas las podemos encontrar en cualquier libro, como listas enlazadas o listas eslabonadas. En pantalla podemos ver gráficamente cómo se representa una lista. Tenemos una lista de 3 nodos, tenemos nuestro puntero de enlace que apunta al siguiente nodo, tenemos nuestro primer elemento que es dato, donde guardamos la información en la lista. Pero ¿cómo funciona? Una lista no tiene una política que limite o restrinja el acceso a los datos. Es decir, nosotros podemos insertar o eliminar elementos en cualquier nodo de la lista. Lo único que hay que tener en cuenta es que no podemos acceder a la lista aleatoriamente. Un medio de almacenamiento que es posible insertar y eliminar datos en cualquier orden o posición. Con la lista nosotros tenemos la gran ventaja que podemos acceder de una forma ordenada y podemos insertar e eliminar de cualquier posición. Recordemos que nosotros podemos utilizar una lista como una pila, como una cola o como ninguna. Esa es una de las ventajas de la lista. Otra ventaja es que nosotros podemos guardar cualquier tipo de datos, ya sea entero, ya sea un string o un decimal. Veamos una representación de la lista. Aquí tenemos un nodo donde tenemos el dato y tenemos el enlace. Recuerden, el dato es donde guardamos la información y el enlace es el puntero que apunta al siguiente nodo. Esta es otra representación de una lista en la cual vemos su terminación. Existen 3 formas de representar la terminación de una lista. En pantalla podemos ver las 3 formas y el que vamos a usar es cuando le coloquemos null. Veamos algunas características de la lista. Las listas son dinámicas, es decir, nosotros podemos ir almacenando elemento tras elemento en la lista y esto no nos va a afectar al momento de la ejecución, ya que reservamos memoria y cada vez que anexamos un elemento se agrega más memoria a la lista. Es una estructura lineal. La lista va de una forma secuencial, nodo tras nodo. Por eso es una estructura lineal. Es una estructura ordenada. Cada elemento que va ingresando a la lista se va formando de forma ordenada. Se va ingresando uno tras el otro. Es flexible, debido a que con la lista nosotros podemos utilizarla como una cola, como una pila o ninguna de estas. Y además permite añadir elementos de cualquier tipo de datos. Veamos otras características de la lista. Debe existir un puntero, enlace externo que señale el inicio de la lista. Es decir, al momento de crear una lista debemos de crear dicho puntero. No se puede accesar aleatoriamente a los nodos de una lista eslabonada. Nosotros no podemos buscar un elemento de una lista específicamente, sino que la búsqueda se hace nodo tras nodo. Cada vez que nosotros buscamos un elemento en una lista, va recorriendo nodo tras nodo. El último nodo debe de tener como enlace al siguiente nodo un valor null.
La lista que no contiene nodos se denomina lista vacía y este siempre es igual a nulo. Algunas clasificaciones de listas son las siguientes. Tenemos las listas simplemente enlazadas, donde cada nodo contiene un único enlace y este apunta siempre al siguiente. Una de las eficiencias de estas listas es que recorremos en forma directa los nodos, es decir, los recorremos hacia adelante. No se puede recorrer de otra forma. Otra clasificación son las listas doblemente enlazadas, donde cada nodo tiene dos enlaces. Un enlace hacia el nodo superior y un enlace hacia el nodo inferior. En estas listas nosotros podemos recorrer la lista hacia adelante o hacia atrás. Otro tipo de lista son las listas circular simplemente enlazadas. Una de las características es que el nodo final se conecta con el nodo inicial circularmente. Nosotros podemos recorrer hacia adelante o hacia atrás las listas circulares. Y la última clasificación de las listas son las listas circular doblemente enlazadas, que contienen dos enlaces. Uno hacia el nodo superior y el otro hacia el nodo inferior. Pero hay que tener en cuenta que estas listas están conectadas, es decir, el nodo final está conectada con el nodo inicial y el recorrido lo podemos hacer hacia atrás o hacia adelante. Siguiendo la clasificación de las listas tenemos unos elementos. Para cualquier clasificación de las 4 tipos de estructuras de listas se puede elegir ya sea la lista como arreglo o la lista como puntero. Cuando nosotros elegimos una lista tipo arreglo, estamos haciendo una lista estática que tiene un tope de elementos. Cuando nosotros hacemos una lista basada en punteros, estamos haciendo una lista dinámica. Puede incrementar en tiempo de ejecución su tamaño, sin afectar ningún otro elemento. Veamos algunos conceptos generales importantes a la hora de utilizar la estructura de datos lista. Una lista enlazada consta de un conjunto de nodos. Nosotros podemos tener una gran cantidad de nodos y estos nodos tienen que estar conectados uno detrás del otro. Un nodo consta de un campo dato y un puntero que apunta al siguiente elemento de la lista. Como vimos anteriormente, cada nodo tiene dos elementos: la información y el enlace que apunta al siguiente nodo, y a este enlace se le llama puntero. El primer nodo frente es el nodo apuntado por cabeza. La lista encadena nodos juntos desde el frente al final de la lista, es decir, no podemos tener nodos separados, no podemos ir de un nodo hacia el otro nodo saltándolos o dejando un nodo de por medio, tiene que ir uno tras otro. Otro elemento importante es que el final se identifica como el nodo cuyo campo puntero tiene el valor de nulo, es decir, igual a 0. Y la lista se recorre desde el primer elemento al último elemento. Es decir, nosotros vamos a recorrer una lista desde el elemento inicial, nodo tras nodo, hasta el último elemento. No podemos acceder aleatoriamente a un elemento de la lista. En el caso en que la lista no contiene un nodo, el puntero cabeza es nulo. Es decir, cuando nosotros creamos una lista vacía, nuestro puntero cabeza va a ser nulo, va a tener un valor nulo. Vamos a continuar con la estructura de datos lista. En esta ocasión vamos a ver las diferentes operaciones que podemos realizar en una lista.
nuestra primera operación es recorrer la lista. Esta operación la hacemos ingresando a cada nodo. Nosotros vamos nodo por nodo hasta recorrer el último nodo. Ingresamos a la información del primer nodo, ingresamos a la segunda y así sucesivamente hasta encontrar el nodo que andamos buscando. Si nosotros queremos recorrer toda la lista, tenemos que empezar desde el primer nodo hasta el último. No podemos saltar de un nodo a otro en el recorrido, sino que es un recorrido secuencial. Vamos nodo por nodo hasta llegar al último nodo. Es así como se recorre una lista. Veamos gráficamente cómo se recorre una lista. Podemos ver en pantalla nuestro puntero externo que apunta hacia nuestro primer nodo. Y así sucesivamente vamos en nodo hasta llegar al último nodo que contiene el carácter de salida, en este caso null. Si ustedes observan, vamos secuencialmente. No podemos saltar del nodo 1 al nodo 3, sino que para llegar al nodo 3 tenemos que pasar primero por el nodo 2, luego pasar por el nodo 3, ya que el puntero de enlace nos enlaza a cada nodo correspondiente. Otra operación que podemos realizar con la lista es insertar un elemento en la lista. Esta operación consiste en añadir un nuevo nodo a la lista, definiendo sus datos y su puntero al siguiente elemento. Y recuerde que ese siguiente elemento siempre lo vamos a declarar como null. Para insertar un nodo en la lista lo podemos hacer de diferentes formas. En la cabeza de la lista, al final de la lista, antes de un nodo de la lista o después de un nodo de la lista. Con el método insertar lo podemos realizar donde nosotros más nos convenga. Otra operación que podemos realizar es eliminar un elemento de la lista, para la cual utiliza la misma política que la inserción, donde nosotros podemos eliminar cualquier elemento de la lista en cualquier posición. Es decir, podemos eliminar el primer nodo, el último nodo, antes de un nodo o después de un nodo. Aquí tenemos algunos casos: eliminar el primer nodo, eliminar el último nodo, eliminar un nodo con cierta información, o eliminar el nodo anterior o posterior al nodo con cierta información. Es decir, nosotros podemos buscar un nodo específico que contenga una palabra o una cadena de caracteres y eliminar dicho nodo. Otra operación importante es buscar un elemento dentro de una lista. Esta operación consiste en visitar cada uno de los nodos para encontrar algún nodo que cumpla con un requisito de búsqueda. Nosotros, para buscar un nodo específico, tenemos que recorrerlo secuencialmente. Tenemos que ir nodo tras nodo hasta llegar a nuestro nodo que queremos buscar, a nuestro nodo que queremos encontrar, con ciertos requisitos o parámetros. Como hemos mencionado antes, una estructura de tipo lista la podemos implementar con memoria estática o con memoria dinámica. Cuando implementamos una lista con memoria estática, nos referimos a arreglos lineales o circulares. Y cuando queremos implementar una estructura lista con memoria dinámica, nos referimos a la estructura dinámica. Existen diferentes estructuras en las cuales podemos utilizar para utilizar la estructura de datos lista. Y algunas clasificaciones de la lista son simplemente enlazadas. Cada nodo contiene un único enlace. Doblemente enlazada. Cada nodo contiene dos enlaces, uno al posterior y uno al anterior. Y tenemos también las listas circular simplemente enlazadas, donde el último elemento está conectado con el primer elemento y podemos hacer un recorrido circular. Y tenemos también las circulares doblemente enlazadas.
donde también el último nodo está enlazado con el primer nodo y el primer nodo está enlazado con el último nodo. Es decir, nosotros podemos hacer un recorrido hacia adelante circularmente o hacia atrás circularmente. Veamos cada una cómo se representa gráficamente. Tenemos las listas simplemente enlazadas lineales. Como podemos ver, cada nodo tiene un enlace con el siguiente nodo hasta llegar al nodo de finalización, en este caso al nodo que contiene null. Tenemos la lista doblemente enlazada, donde cada nodo tiene dos enlaces, uno al nodo posterior y uno al nodo anterior, como lo podemos ver en la figura. También estas tienen un nodo de finalización, donde el último nodo o puntero es igualado a null. Veamos ahora la simplemente enlazada circular. Como podemos ver, tiene un enlace, pero el último nodo está enlazado con el primer nodo, donde nosotros podemos realizar un recorrido circular. Y por último tenemos la representación de doblemente enlazada circular, donde podemos hacer un recorrido circular, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Como podemos ver, el nodo inicial está enlazado con el nodo final y el nodo final está enlazado con el nodo inicial. Es por eso que nosotros podemos hacer recorrido hacia adelante o hacia atrás circularmente. Ya vimos cómo se representa un nodo. Ahora veamos cómo se representa en un lenguaje de programación. Una lista enlazada se compone de una serie de nodos enlazados mediante punteros. Y hay que recordar que cada nodo es una combinación de dos partes. Una parte de tipo de dato, donde podemos tener entero, real, doble, etc. Y un enlace. A este enlace le llamamos puntero. Y este puntero apunta al siguiente nodo. Veamos ahora cómo se declara. Lo hemos hecho de dos formas, utilizando una estructura struct y utilizando una estructura class. Como podemos ver, definimos primero el primer nodo, en este caso dato, y definimos el puntero que va a apuntar al siguiente nodo. Tanto en la estructura como en la clase se definen los dos datos correspondientes. Hay que tener en cuenta que una estructura de tipo struct, los miembros son siempre públicos. En cambio, en una clase, por defecto, son privados. Pero estos miembros los podemos cambiar de acuerdo a la necesidad que tengamos. Nosotros podemos crear una estructura con tipos privados y podemos crear una clase también con tipos públicos. Hay que tener en cuenta que también cuando declaramos una lista, estamos declarando diferentes tipos de datos, ya que una lista puede contener varios tipos de datos. Entonces, surge la necesidad en que nosotros tenemos que cambiar un tipo de dato. Para cambiar ese tipo de dato en particular, utilizamos la sentencia typedef, donde nosotros la definimos al elemento que queremos cambiar y así podemos ya tener un sinónimo de ese tipo de dato para utilizarlo posteriormente. Aquí podemos ver una declaración de una estructura llamada nodo, donde le estamos cambiando el tipo de dato al elemento. Y tenemos nuestro dato siempre y tenemos nuestro puntero que apunta al siguiente nodo. También es importante declarar un puntero o los punteros que vamos a necesitar en nuestra lista. Usualmente siempre se declara un puntero que apunte al nodo inicial y un puntero que apunte al nodo final. Aquí tenemos un ejemplo de cómo declarar un puntero inicial y un puntero final de la tipo estructura nodo. La construcción y manipulación de una lista enlazada requiere el acceso a los nodos de la lista a través de uno o más punteros a nodo. Es por tal razón que se declara
muchos punteros para acceder a los diferentes nodos de una lista. Veamos ahora un puntero nulo. La palabra null representa al puntero nulo. Como lo podemos ver, estamos declarando un puntero nulo, un puntero que no apunta a ninguna posición. Y se puede utilizar en diferentes programas para cualquier valor de puntero que no apunte a ningún sitio. A veces es de una gran utilidad declarar los punteros de tipo null, ya que en el transcurso de nuestra ejecución del programa vamos necesitando dicho puntero. Aquí estamos declarando un puntero de la estructura nodo y ese puntero lo estamos declarando igual a null. Para los ejemplos que hemos utilizado el lenguaje C++. Hay que tener en cuenta que cuando declaramos un puntero null, lo podemos utilizar en la lista de las siguientes dos maneras. 1. Usar el puntero nulo en el campo o enlace del nodo final de una lista enlazada. 2. Cuando una lista enlazada no tiene ningún nodo, se utiliza el puntero null como puntero de cabeza y cola. Es decir, cuando nosotros hacemos el nodo inicial igual a null y el nodo final igual a null, lo que estamos haciendo es creando una lista vacía. Bienvenidos a una videoclase más. En esta ocasión vamos a ver cómo se implementa una lista enlazada. Vamos a ver las operaciones básicas de una lista, como son insertar, mostrar, buscar y eliminar elementos. Veamos en forma general cómo se construye una lista. Primero, tenemos que declarar el tipo de dato y el puntero inicial. Tenemos que asignar o reservar memoria para la lista o el nodo inicial. Vamos a crear iterativamente el primer elemento de la lista y los elementos sucesivos de una lista simplemente. Repetir hasta que no haya más entradas para el elemento. Así, de forma general, es como vamos a crear una lista. Veamos ahora cómo crear un nodo y una lista. Vamos a crear una estructura de tipo nodo que va a tener el dato y va a tener nuestro puntero de tipo nodo que va a apuntar al siguiente. Además, tenemos que crear una instancia. Tenemos que definir una lista de tipo nodo igual a null. Esta definición la tenemos que hacer en la operación main. Ahí tenemos que definir nuestro nodo de tipo lista igual a null. Veamos el algoritmo para insertar un elemento en una lista. Los pasos son: primero, tenemos que crear el nodo. Al crear el nodo, tenemos que asignar al nuevo nodo el elemento que queremos insertar en la lista. Posteriormente, debemos de crear dos nodos temporales y al primer nodo temporal le vamos a asignar la lista. Para al final, insertar el elemento a la lista. Este es el algoritmo que tenemos que seguir para insertar un elemento a una estructura lista. Veamos la función insertar en una lista. Aquí tenemos la función insertar lista, que le enviamos los parámetros, un puntero lista y el valor a insertar. Siguiendo el algoritmo, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo, es decir, reservar memoria para el nuevo nodo a crear. Lo hacemos con el operador new. Luego, el valor que recibimos como parámetro se lo asignamos a nuevo nodo dato. Ahí vamos a guardar el elemento. Después nos dice el algoritmo que tenemos que crear dos punteros. En este caso, dos punteros temporales, y al primer puntero le asignamos la lista. Como nosotros vamos a hacer una función para insertar, pero ordenadamente, es decir, si un número es menor, lo vamos a insertar adelante, si un número es mayor, lo vamos a insertar al final, y así sucesivamente. Nuestro temporal
2, nuestro puntero, nos va a ayudar a ordenar la lista. Con esta estructura mientras nosotros vamos a lograr ordenar los valores. Es decir, vamos a poder insertar al inicio de la lista, vamos a poder insertar al final de la lista, antes de un nodo, después de un nodo, dependiendo el orden de los valores. Hacemos mientras temporal 1 sea diferente a null y mientras donde apunte temporal 1 menor al valor que nosotros le mandamos como parámetro, va a entrar a la estructura, al ciclo. Y ahí es donde vamos a ir ordenando los valores. Posteriormente, hacemos una selección. Hacemos un if, donde decimos si lista es igual a temporal 1, lo que nos está diciendo ahí es que no entra en la estructura mientras, así que lista igual a temporal 1 lo que hace es inserta el nodo adelante, ya que es un nuevo elemento que vamos a insertar. Si no es así, le asignamos al temporal 2, al siguiente nodo, el nuevo nodo, para luego asignarle el temporal 1 al nuevo nodo siguiente. Es decir, lo que estamos haciendo es asignándole un nuevo nodo para insertar el elemento. Con esa estructura, con esa definición, nosotros podemos insertar un nuevo elemento a una lista. Si todo está bien, le mandamos un mensaje al usuario diciendo que el elemento, el parámetro, fue insertado correctamente a la lista. Veamos ahora cómo podemos mostrar los elementos de una lista. Vamos a seguir un algoritmo también. Primer paso, crear un nuevo nodo actual. Es decir, vamos a crear un nuevo nodo que nos va a representar el nodo actual. Segundo, igualar nodo actual a la lista. Igualamos para obtener la lista. Y al final recorrer la lista de inicio a fin. Recuerde que en la lista enlazada no podemos recorrer la lista saltando los nodos, sino que tiene que iniciar al inicio, ir nodo tras nodo hasta llegar al valor que andamos buscando. Ya visto en código, tenemos la función mostrar lista, recibe un puntero. Aquí no le mandamos la dirección de memoria, ya que nosotros no vamos a modificar valores, simplemente vamos a mostrar. Por eso le mandamos con el asterisco. Si usted observó anteriormente, le pusimos ampersand para mandar la dirección de memoria de la lista, ya que ahí sí íbamos a modificar la lista. En esta función no vamos a modificar nada, por lo cual solo le mandamos nuestro puntero y le ponemos asterisco. Lo primero es crear nuestro nuevo nodo, siempre con la función new. Igualamos el actual a nuestra lista y con un mientras recorremos todo la lista y podemos mostrar los valores con cout. Actual el dato a que apunta en la lista. Con esta pequeña función nosotros podemos mostrar los valores de una lista. Otra función básica y necesaria en las listas es cómo buscar un elemento. Aquí tenemos el algoritmo para hacerlo. Primer paso, crear un nuevo nodo actual. Segundo, igualar nodo actual a la lista. Tercero, recorrer la lista, tal como lo hicimos anteriormente. Y por último, verificar si existe el elemento a buscar o no, de acuerdo al criterio de selección. Ya codificado, tenemos nuestra función buscar lista, le mandamos un puntero y el valor a buscar. Hacemos unas variables que nos va a ayudar para saber el estado, creamos el nodo, igualamos el nodo actual a la lista y recorremos la lista. Al final, preguntamos si el elemento está dentro de la lista o no. Y así le mandamos un mensaje al usuario diciendo
que el elemento fue encontrado o no fue encontrado. Otra operación es eliminar un elemento de la lista. Y los pasos para eliminar un elemento de una lista son: primero verificamos si la lista está vacía o no, ya que si la lista está vacía no vamos a poder eliminar ningún elemento. Segundo, crear dos punteros, un temporal y un nodo anterior como nulo. Asignarle al primer puntero la lista. Recorremos la lista y al final eliminamos el elemento. Veamos nuestra función, eliminar un nodo. Tenemos nuestra función, le mandamos como parámetro la lista, la dirección de memoria, nuestro valor que vamos a eliminar, preguntamos o verificamos si la lista está vacía o no. Recuerde que está vacía, no podemos eliminar ningún elemento. Creamos nuestro nodo temporal es borrar y nuestro nodo anterior, nuestro puntero. Y el anterior lo igualamos a nulo. Igualamos a nuestro temporal borrar igual a lista. Recorremos la lista y le asignamos el temporal al nodo anterior. Le asignamos el valor al siguiente nodo y verificamos. Preguntamos si nuestro temporal es igual a null. Si es igual a null, el valor buscado no existe. De lo contrario, pasamos la lista al siguiente nodo y podemos ya eliminar nuestro temporal borrar. Al final, dependiendo de la selección que hagamos, podemos también decir que el anterior siguiente igual a temporal va a ser apuntar al siguiente nodo para al final borrar nuestro elemento. De lo contrario, tendríamos problema a la hora de borrar. Entonces aquí hay dos formas, dos ocasiones en las cuales nosotros podemos borrar nuestro elemento de una lista. Otra función elemental es cuando deseamos eliminar todos los elementos de la lista. Aquí no vamos a eliminar un elemento, sino que todos, a dejar la lista vacía. Y los pasos son: crear un nodo puntero temporal tipo lista inicial, guardar valor en el puntero temporal, igualar el puntero temporal al siguiente nodo, eliminar el puntero temporal. Con este algoritmo nosotros vamos a eliminar todos los elementos. Ya en forma de código, hacemos nuestra función eliminar lista, le mandamos la lista, la dirección de memoria y le mandamos la dirección de los valores a borrar. Creamos nuestro temporal de tipo nodo y le asignamos la lista. El dato se lo asignamos a la variable n, que es lo que viene en ese campo, y la lista temporal siguiente se lo asignamos a nuestra lista para que nos quede la lista en temporal y ahí sí ya podemos eliminar completamente la lista, ya que estamos eliminando direcciones de memoria.